Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. El Gobierno contempla aprobar esta misma mañana rebajas fiscales, la rebaja del IVA a los carburantes, en el decreto que aprobará para paliar los efectos económicos de la guerra. El Ejecutivo ha estado negociando con los partidos hasta última hora, en realidad sigue negociando ahora mismo, para conseguir que las medidas que se hagan hoy del Consejo de Ministros, de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, tengan un amplio apoyo, o por lo menos el apoyo suficiente para que el Congreso no se lo tumbe dentro de un mes. Va a haber ayudas a sectores y consumidores vulnerables, mientras la izquierda lo que está pidiendo es que el Ejecutivo aproveche para dar un paso más, para proteger los contratos de alquiler, algo que rechazaba de momento el Partido Socialista. Lo que podemos confirmar hasta ahora es que lo que contempla es la rebaja del IVA a los carburantes, además de otras medidas. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos pues a explicar, Guille, las medidas que podemos adelantar hasta ahora. Sí, lo que puede confirmar la cadena SER hasta ahora Sastre es que ese paquete de medidas contendrá una bajada al 10% del IVA de los combustibles, de la gasolina y del diésel, que ahora mismo tributan al 21%. Será una rebaja universal para todos los consumidores. Habrá además una rebaja del impuesto de hidrocarburos, que en estos momentos supone entre 3 y 4 céntimos por litro de gasolina. Las medidas fiscales afectan también a la factura de la luz, porque el Gobierno rebajará el impuesto especial eléctrico y se tocará también el gravamen sobre el valor de producción eléctrica, que es del 7% en la actualidad, pero el decreto contiene, además de esas rebajas fiscales, ayudas a sectores productivos especialmente expuestos a la crisis que puede provocar esa escalada bélica, sectores como el transporte, los agricultores, pero también a la industria electrointensiva. Se van a reforzar también parte de las medidas del escudo social que el Congreso tumbó hace unas semanas, como las rebajas a los consumidores vulnerables. El Gobierno contactó anoche con todos los grupos parlamentarios para compartir las líneas generales del decreto que pretende paliar esos efectos económicos de la guerra, un decreto que aprobará este viernes un Consejo de Ministros extraordinarios y cuyos detalles explicará el propio presidente Pedro Sánchez en rueda de prensa. La Moncloa ha diseñado un paquete de medidas potente, dicen, y con el que busca un respaldo transversal al texto. Sumar sigue negociando con el PSOE para intentar incluir en ese paquete de medidas alguna relativa a la vivienda. Esa rueda de prensa de Pedro Sánchez después del Consejo de Ministros extraordinario la van a poder seguir en directo esta mañana aquí en este programa. De momento, a esta hora, la SER les hace este adelanto, que pueden consultar, por cierto, ya en cadenaser.com. El Gobierno incluye la bajada al 10% del IVA de los carburantes en ese plan de medidas para paliar los efectos económicos de la guerra de Irán. Guillermo, gracias. Hasta luego. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Decía Guille ahora cómo el Gobierno desde anoche y todavía a esta hora de la mañana sigue teléfono en mano tratando de alcanzar el acuerdo con los grupos, porque es un real decreto. Por tanto, lo que apruebe el Gobierno entrará en vigor en cuanto lo publique el Boletín Oficial del Estado, pero en 30 días eso tiene que convalidarlo, como cualquier otro decreto, el Congreso de los Diputados, y por tanto una mayoría en contra podría tumbar las medidas. Por eso es importante saber qué votarán los partidos de la izquierda y también el principal partido de la oposición. Julia Molina, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Hasta ahora, ¿qué pistas ha dado el Partido Popular? ¿Qué es lo que votará cuando se tenga que debatir ese decreto en las Cortes? Pues todo dependerá, nos dicen desde Génova, de la letra pequeña de las medidas que incluya, pero de entrada el Partido Popular pone alta la exigencia para votar sí. Aseguran que la única forma en la que el Gobierno puede asegurarse su apoyo es incluyendo todas las medidas que ha propuesto el PP y nada más. Si el decreto contiene otras, los populares lo estudiarán, pero ya avisan de que no tienen ningún interés en ayudar al Ejecutivo de Sánchez. Sin conocerla todavía, desconfían de la propuesta. Si intentan hacer un decreto que guste a todos, corren el riesgo de que no los vote nadie, señalan desde el equipo de Feijóo. Por ahora difieren en la respuesta a las consecuencias económicas, pero se van acercando a las posturas europeas sobre la propia guerra. Ayer, en sintonía con von der Leyen, Feijóo se mostró algo más crítico con el ataque. Nadie ha dicho que la guerra de Irán sea una guerra de Europa. Europa no fue consultada en esta guerra. Europa no tuvo ninguna manifestación a favor de la guerra, simplemente porque es una guerra que se inicia por una decisión de Estados Unidos e Israel y punto.
Palabras de Feijóo desde Bruselas, donde ayer se reunió con varios líderes europeos para hablar de su propuesta para la inflación. Hoy, después de que Sánchez exponga las suyas, el PP hará una valoración y dará más pistas sobre el sentido de su voto. Feijóo, que toma ahora distancias con la guerra, llegó a decir al principio que los derechos humanos estaban por encima del derecho internacional. Julia, gracias. Hasta luego. Entre lo que dijo, por cierto, también ayer Feijóo, están estas declaraciones sobre los efectos que, a su juicio, tendrá la regularización de personas migrantes que aprobó el Gobierno hace unas semanas. Yo he hecho hincapié en que esta regularización es una irresponsabilidad y que nosotros no la apoyamos. Y hoy por hoy la guerra de Oriente Medio es un grave problema. Probablemente en los próximos meses se incrementará la alerta antiterrorista. Y en un momento como el que estamos viviendo, el efecto llamada de una regularización es una auténtica temeridad. Esta vinculación del presidente del Partido Popular entre la regularización de personas migrantes y la temeridad que él supone en el efecto que dice, intuye, puede suponer en la alerta antiterrorista. Hizo estas declaraciones Feijóo en Bruselas, donde había reunión del PP europeo en paralelo a la cumbre de líderes de los países de la Unión que se veían por primera vez desde que empezó el conflicto y a donde Sánchez llevó su no a la guerra. Hoy todos los periódicos llevan a su primera página la imagen de Pedro Sánchez hablando con el canciller alemán Friedrich Merz, que cayó en el despacho Oval mientras Donald Trump amenazaba a España, con amenazas, por cierto, de las que seguimos sin saber nada semanas después. De la cumbre no ha salido ninguna medida concreta más allá de la petición a las partes, a todas las partes, para que se ajusten al derecho internacional. Lo que ha evitado Europa es tratar de enemistarse, al menos explícitamente, con Donald Trump. Bruselas, Enrique García Pozo. Buenos días. Los líderes piden una moratoria, un cese de los ataques a las infraestructuras energéticas y de agua e instan a todas las partes a respetar el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Mensaje a todos los actores implicados en la guerra, como recordaba Costa y von der Leyen, aunque sin mencionar de forma explícita a Estados Unidos e Israel, si hay en cambio una condena concreta a los ataques del régimen iraní. El bloque apuesta por la diplomacia para reanudar el tránsito en el estrecho de Hormuz. No participaremos en ninguna apertura por la fuerza, reafirmaba la salida el francés Emmanuel Macron. Sobre las consecuencias económicas, los 27 piden a la Comisión que presente sin demora un conjunto de medidas temporales para reducir los precios de la electricidad. Termina así una cumbre de la defensa del multilateralismo y del mundo basado en reglas, sellando una distancia hoy más grande del bloque comunitario con el belicismo de Donald Trump. Estados Unidos e Israel mataron al ayatolá, a su ideólogo, al jefe de su servicio de inteligencia. La guerra deja cientos de muertos y más de 1 millón de desplazados y sigue sin estar claro ni en qué punto estamos ni cuál era realmente su objetivo, más allá de matar a los malos, que fue lo que dijo, esta es expresión textual del secretario de Defensa de Trump, que es ahora su secretario de Guerra. Guerra que estaba casi terminada y que no deja de extenderse por el Golfo, que acaba de entrar en una fase energética que ha vuelto a disparar los precios. Esta guerra, que según dijo ayer Donald Trump, acabará muy pronto, mientras el Pentágono, o sea, su propia administración, ha pedido un préstamo de 200.000 millones de dólares. Y mientras Netanyahu, que ha ido marcando el paso, dice que no se puede ganar solo desde el aire, lo que por tanto abre la puerta a una operación terrestre. Con este panorama, en definitiva, y en los días que van de conflicto, la economía se va preparando para la subida de precios. Ha dicho el Banco Central Europeo que esto puede tener un impacto muy serio en la inflación, y el Wall Street Journal ha publicado en las últimas horas que Arabia Saudí calcula que el barril de petróleo puede llegar a los 180 euros. Jordi Fábrega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ahora mismo, ¿cuánto cuesta y cómo han ido cambiando las cosas, Jordi? Pues ahora mismo el barril de petróleo cuesta $108, ha subido un 48% de precio desde que empezaron los ataques sobre Irán hace ahora 3 semanas y parece haberse consolidado ya de manera estable por encima de los $100. Esto está teniendo ya efectos sobre otros precios, carburantes, fertilizantes, que se han encarecido durante estas 3 semanas alrededor de un 30% y va a seguir teniendo efectos en las próximas semanas y meses, avisaba ayer mismo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. It will have a material impact on near-term inflation through higher energy prices.
que habla de impacto importante y serio sobre la inflación a corto plazo a través de los precios energéticos. El BCE calcula que ese impacto será de una subida de 7 décimas de la inflación media durante este año, y ese incremento será en parte por los precios energéticos, pero también por el resto de precios que se verán contagiados también por este encarecimiento. Así que la conclusión es que nos tocará pagar más. Te escucho a las 8:30, Jordi, en El Abierto, donde comentaremos esas primeras medidas que hemos adelantado ahora, como por ejemplo esa rebaja del 10% en el IVA a los carburantes. Hasta ahora. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Sobre el terreno, Israel ha lanzado una nueva oleada de ataques contra objetivos del régimen iraní en Teherán y posiciones de Hezbollah en el Líbano. Una noche más, la 21ª ya de fuego cruzado, en la que la República Islámica ha vuelto a atacar Jerusalén y el norte de Israel, pero también ha atacado otros países del Golfo. Esta noche se han registrado ataques con misiles o con drones iraníes en Emiratos Árabes, en Arabia Saudí y en Kuwait, en este caso contra una refinería que está en llamas ahora mismo. Esto un día después de los golpes contra las infraestructuras energéticas de estos países que llevan a la guerra a una nueva fase, a un nuevo escenario. Enviado especial, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Irán está respondiendo ahora mismo a esa andanada de ataques que le ha lanzado Israel durante la noche y la madrugada, alcanzando diversos objetivos militares en Teherán. Decían los Estados Unidos en las últimas horas que son ya más de 7.000 los objetivos del régimen alcanzados en estos 21 días de guerra, y ese ataque de Netanyahu ha provocado la respuesta de Teherán, atacando, por ejemplo, hace unos minutos una de las refinerías más importantes de Kuwait. Ha sido una noche intensa también en el Líbano, en el sur, de donde siguen huyendo miles de personas. Como Wazda, que tiene 35 años, está con su pequeña que tiene 4. Ella huyó de Siria, donde las bombas de Bashar al-Assad le destruyeron su casa, y ahora Netanyahu le ha destruido su vivienda muy cerca del sur. Ahora vive en un coche y a medio camino en un colchón en el paseo marítimo de Saida. Allí también está Sara, tiene 13 años, está en un colegio absolutamente atestado. 2.000 personas viven en lo que antes eran unas aulas. Muchos de estos centros provisionales están saturados, y de allí ha huido también la madre de Karina. Antes yo creíamos que Ashrafia está segura, pero ahora no es seguro. Si hay un pueblo que conoce la amenaza de Israel, de Netanyahu, de una invasión terrestre, este es el Líbano. Llevan más de 50 años padeciendo esas invasiones, y lo cierto es que aquí, aunque avanza de manera lenta, de momento ha generado ya más de 1 millón de desplazados. Un Líbano que se teme que Netanyahu, aunque puede llegar a un acuerdo en Irán, siga con su ofensiva, en teoría contra Hezbollah, y siga avanzando aquí en el Líbano. La Fiscalía Europea abre una investigación por posible malversación de fondos por las obras de la vía de Adamuz. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días. Investigación abierta por la Fiscalía Europea y que se encuentra en estado inicial. Tratan de averiguar si hubo una posible malversación de lo más de 100 millones de euros en fondos FEDER destinados a la renovación de la línea ferroviaria Madrid-Sevilla, que contempla el tramo donde se produjo el accidente de Adamuz, según ha adelantado El Mundo y confirma la SER. La Audiencia Nacional ya ha designado un juez de garantías para el procedimiento, el magistrado José Luis Calama. Campos, gracias. Hasta luego. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hoy viernes termina la segunda semana de huelga de médicos que reivindican un estatuto propio para su profesión, paros que en Cataluña van a coincidir además con las protestas. Las están escuchando ahora de fondo, protestas ya en directo de los profesores que exigen mejoras laborales y en sus salarios. Y en Barcelona, en una de esas protestas está Soledad Domínguez. Sole, buen día. Hola, buen día. Es la quinta jornada de huelga para los profesores en Cataluña, que desde el lunes han estado haciendo paros localizados cada día en algún territorio y que hoy convocan huelga en toda Cataluña. La semana pasada el gobierno de Salvador Illa cerró un acuerdo de mejora salarial solo con 2 sindicatos, con comisiones y con UGT, pero el resto, que tienen mayoría en la mesa, lo consideran un acuerdo vergonzante, que no resuelve la pérdida del poder adquisitivo que se ha ido generando en los últimos 15 años y que coloca ahora mismo a los docentes catalanes entre los peor pagados del Estado. Los profesores, también el personal que atiende a los chavales con discapacidad o con dificultades de aprendizaje, piden también más manos y aulas menos densas para poder atender bien a todos los alumnos sin que, dicen, les vaya la salud en ello. A esta hora hay diferentes columnas que están provocando problemas de tráfico en Barcelona. Todas van a confluir a las 12:30 en el centro de Barcelona, en la Plaza Tetuán. Hasta luego, Sole. Hasta luego. Va a ser en Cataluña, en Barcelona en concreto, donde Gabriel Rufián protagonice su siguiente acto con el fin de agitar el debate en la izquierda, y esta vez lo va a compartir con Irene Montero. Será el día 9 de abril, llevará por título ¿Qué s'ha de fer? ¿Qué hay que hacer? José Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gabriel Rufián sigue reflexionando sobre la izquierda y su próxima cita será en Barcelona en abril con Irene Montero. Un acto que desde el entorno del portavoz republicano han querido matizar. De ahí no saldrá nada parecido a una coalición electoral. Solo es darle continuidad a un
un debate iniciado hace un mes con Emilio Delgado, a pesar de que Irene Montero, en Televisión Española, no descartaba posibles alianzas. Creo que para las alianzas ya sabes también que somos muy respetuosas, que también en esto pues tienen que hablar los partidos, que tiene que hablar mucha más gente y nosotras decimos las cosas cuando están acordadas. Y si hace un mes Podemos tachaba el acto entre Rufián y Delgado como una mera charla y rechazaba su fórmula de elegir en qué provincias presentarse, ahora Montero habla de hacer equipo con Rufián. Yo al menos todo lo que hago es pensando no solo en las elecciones, pero también en las elecciones y en eso pues ya te digo, hacer equipo con Gabriel me parece una buena idea. Unas charlas que para otra parte de la izquierda, como es en Sumar, dan la bienvenida. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La Iglesia se opone a los baremos del Gobierno para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Se opone también a que quienes ya han sido indemnizados por el Plan PRIVA, es el plan de reparación que puso en marcha la Conferencia Episcopal hace un año, puedan pedir ahora una revisión con esta nueva vía. De manera que las negociaciones para el protocolo, que es el que va a fijar la reparación de quienes sufrieron abusos, siguen encalladas en las horas, en los momentos previos del encuentro de los Reyes y el ministro Félix Bolaños con el Papa, encuentro que se va a producir en el Vaticano. Laura Gutiérrez. Sí, todas las partes implicadas dicen que quedan por cerrar algunos flecos, pero hablamos de los asuntos más cruciales para la reparación de las víctimas. Los obispos son reticentes a aceptar las cuantías mínimas de indemnización que proponen el Gobierno y el Defensor del Pueblo y que superan los baremos que la Iglesia está aplicando en su propio plan de reparación, el PRIVA, que en un año apenas ha resuelto favorablemente unos 80 casos de abusos. La Iglesia tampoco quiere que esas víctimas ya reparadas puedan acudir ahora a esta nueva vía. Jesús Zudaire, de ABA. Que Argüello se niega a que las víctimas que nos hemos apuntado al plan PRIVA volvamos a solicitar que se nos revisen las indemnizaciones que han sido muy bajas, insultantes y irrisorias. Las víctimas esperan que los Reyes y el ministro Bolaños trasladen esta situación al Papa y que León XIV intermedie para convencer a la Iglesia española. Ser un viernes en el que la borrasca Teres va a seguir afectando especialmente el archipiélago de las Islas Canarias. Hoy que a las 15:46 de la tarde, a las 4 menos cuarto, entraremos ya oficialmente en la primavera. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.